Vamos a... Ricardo, Ahora sí, pues yo tenía entendido que con fines educativos sí se podían usar canciones con copyright. claro, o sea, con fines educativos uno puede mostrar fragmentos de películas, compartir fragmentos de libros, todo ese tipo de cosas. Pero el problema es que YouTube no ha incorporado eso en su analítica, o no sé, algo sucede que o sea, no permite que yo clasifique un video como una clase, por ejemplo, y que entienda en el fondo del sistema que no estamos ganando dinero o uno podría renunciar, por ejemplo, a la monetización, ¿no? Voluntariamente. Pero YouTube no te deja hacer eso, sino que todos los videos son monetizables a menos que haya un problema de copyright. Entonces, como que YouTube parte de la base de que uno quiere ganar dinero con los videos. Pero uno podría al principio decir, ¿sabes qué? No me interesa ganar dinero con el video, no monetices este video, pero déjame usar fragmentos para poder enseñar y eso. Entonces, lo que hacen algunos youtubers es que se dan el trabajo de transponer ligeramente, por ejemplo, la música que tocan, la suben un hertz o 2 hertz, ¿cierto? Y con eso ya el algoritmo no lo reconoce. O van pidiendo permiso a las distintas... Pero es muy largo el proceso, entonces no es práctico, digamos. Y además que a mí no me gusta transponer tampoco la música, aunque sea muy poquito, igual algo cambia el color un poco, entonces no... Prefiero no hacer eso. Pero bueno, yo creo que si esquivamos a los Beatles y otras cosas muy, eh, digamos, que puedan llamar la atención del algoritmo, vamos a andar bien. ¿Alguien más tenía levantada la mano, parece, o no? ¿No? Ya, lo primero, sus notas ya están en el sistema académico. Creo que me equivoqué en Cividuc y en vez de poner el puntaje puse la nota, así que no se asusten, no crean que sacaron poco puntaje si es que lo ven a través del Cividuc MD. Pero si lo ven en el sistema en la Infoalumno, van a ver que tienen sus notas ya del primer control. Y la verdad es que hubo controles muy buenos. La nota máxima fue 6,9 y hubo otros no tan buenos y en general las notas no estuvieron tan bien como yo hubiera esperado. ¿Ya? A mí realmente me interesa que les vaya bien, así que ahora en un ratito más cuando hablemos de la entrega que tienen que hacer la próxima semana, vamos a dedicarnos bastante rato a aclarar cualquier duda y a explicar muy bien cómo va a ser el proceso. Brandon. Profe, yo esa prueba no la rendí y me salió que tenía la nota mínima. Así es, las pruebas no rendidas se completan con la nota mínima y como sale en el programa de asignatura, cuando venga el trabajo o prueba recuperativa, estará la oportunidad de reemplazar esa nota mínima. ¿Ya? Y la fecha esa está indicada también en el programa de asignatura. Entonces quiero darles primero algunos otros comentarios. Ya hicimos un poco de feedback la clase pasada, pero me quiero tomar 5 minutos para hacer algunos comentarios de la prueba. Tengan harto ojo con lo instruccional, conseguir las instrucciones, porque hubo varios errores, de esos errores evitables, ¿ya? Por ejemplo, por decir algo, no sé, había una pregunta que decía defina el ruido y entre paréntesis desde la perspectiva de la acústica. Entonces, da lo mismo si era agradable o desagradable, o eso era desde la psicología, ¿no? Entonces, ojo con eso. Después, por ejemplo, en el análisis de fragmentos musicales decía claramente, determine el tipo de textura y justifica la respuesta. Entonces, mucha gente solamente puso el tipo de textura, tiene la mitad del puntaje. Ojo, lean bien las instrucciones que se dan. eh, es una cuestión casi mecánica, ¿no? Pero también es importante cuando postulan a convocatorias, festivales. Si les piden que suban un archivo en PDF, lo suben en Word, chao, no les van a revisar la postulación, así de simple. Entonces, ojo con ese tipo de detalles. Y después, algo bien importante en el punto 4, cuando escogieron una música y la analizaron, decía muy, muy claramente que se fijaran en los aspectos de la parte superior de la tabla de análisis, ¿ya? Solamente en la parte de arriba. Hay gente que tomó la tabla completa, no era esa la idea.
Y también había que, bueno, se explicitaba además ahí que había que basar la respuesta en elementos técnicos sonoros musicales y no en impresiones subjetivas. Entonces, si me gustó o no me gustó o me genera terror, eso no iba ahí, digamos, ¿ya? También algo muy importante era que para el análisis había que utilizar los oídos como herramienta analítica y ayudarse con conceptos tratados en clases y definiciones. Pero para la respuesta, decía, no necesitas referencias bibliográficas o fuentes, ni tampoco partituras. Entonces alguna gente empezó a hablarme de la partitura. ¿Qué partitura? Si aquí lo que había que usar era escuchar y hacer un análisis basado en la audición. Entonces, si la banda se formó en 1978, se recorrieron el mundo, no era parte de esta respuesta, ¿ya? Ahora, evidentemente, yo no quité puntaje por agregar eso, pero solo di puntaje por lo que se pedía. Entonces, si alguien gastó el 80% de su respuesta hablando de cuándo había sido fundada la banda y las implicancias políticas y sociales que tuvo, solamente si es que le fue muy bien, tuvo el 20% de la otra parte, ¿ya? No quiere decir que no vamos a hablar de esas cosas en esta clase, evidentemente que vamos a tratar distintos ámbitos, pero ojo cuando se pide algo en particular en una respuesta. Y por último, un detalle, se solicitaba que la respuesta fuera entre 250 y 350 palabras. No cuesta nada responder su pregunta en el Word primero u otro procesador de texto, contar las palabras y llegar y pegarlo al otro lado. Hubo respuestas de 50 palabras, de 100 palabras, entonces no están cumpliendo con el mínimo que eran 250. ¿Ya? A veces pasa lo contrario, que alguien se embala y llega con una respuesta de 500 palabras cuando se pedía al máximo 350. Entonces tengan cuidado con todo ese tipo de detalles porque a veces es como perder puntaje y tener una peor nota por no darse el tiempo de leer con atención lo que se está pidiendo. ¿Ya? Otro tema importante que me llamó la atención, sobre todo en la última respuesta, es que encontré mucho bla bla, ¿ya? Y ahí hubo respuestas muy buenas también, ¿eh? Hubo unas, no recuerdo en este momento, pero creo que hubo 3 o 4 respuestas que alcanzaron los 14 puntos en esa, que era el máximo en esa parte. Pero tengan cuidado con el bla bla, ¿ya? Porque es muy fácil identificar el bla bla, el relleno, también digamos, no aporta, ¿ya? Entonces yo prefiero una respuesta corta, concisa, pero con cosas que tengan valor. Y también no puede haber una respuesta que diga, bueno, en esta pieza hay muchas alturas, agudas y graves. Bueno, o sea, perdónenme, pero cualquier música, a menos que esté tocado solo con un diapasón, va a tener alturas graves y agudas, digamos, es como parte de la música. Tampoco generalidades como en esta música se pueden encontrar pasajes con gran intensidad y otros con poca intensidad. Lo más probable es que así sea en casi toda la música, entonces hay que tratar de ser un poco más preciso. Se puede recurrir, en este caso, por ejemplo, a decir en el minuto 5 con 15 segundos pasa tal cosa, identificar ciertos hitos, describirlo, ¿cierto? Pero no hacer como generalidades o decir el timbre de esta música es... no sé, hubo respuestas que en realidad eran como que podrían haber servido para cualquier música. Lo importante es que se puedan detallar algo más preciso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase y en otras es practicar estos ejercicios de escuchar, ¿cierto? Y de reflexionar en torno a lo que escuchamos, usando principalmente los oídos, ¿ya? Y si va, en el momento en que usemos fuentes, ¿ya? Que lo vamos a hacer, por eso están leyendo el libro de Atalí, van a leer otros textos, hay que ser rigurosos con la fuente, ¿ya? Entonces, si van a citar, poner de dónde viene, ¿ya? Si están citando alguna definición o concepto, indicar de dónde fue obtenido, etcétera, ¿ya? Y también tienen que ser bien rigurosos con qué fuentes utilizan, porque en Internet está todo, está lo bueno, está lo más o menos, está lo malo. Entonces hay que ser ahí selectivo y escoger fuentes que sean creíbles, ¿ya? O sea, por eso cuando uno busca noticias, bueno, eso es difícil porque con la cantidad de fake news, pero de repente lo mejor que uno puede hacer es recorrer varios diarios virtuales, ¿no es cierto? Y quizás de distintas inclinaciones políticas como para poder darse una visión un poquito más
neutra o objetiva, y probablemente esa búsqueda tiene un poco más de valor que si busco en las noticias de Facebook, ¿no? Que ya me conocen el perfil y me van a mostrar lo que yo quiero ver. Lo mismo ocurre cuando uno busca información sobre música, hay que ser rigurosos con las fuentes, ¿ya? Eso a modo de comentario general. Después voy a dar varios detalles de cómo va a ser la entrega de la próxima semana. Y vamos a seguir practicando las escuchas con reflexión y vamos a comentar acá para que vayan practicando y vayan, digamos, desarrollando un análisis un poquito más contundente, ¿ya? Vamos entonces con la clase de hoy. Les envié por correo una serie de audiciones, incluyendo esta música de Pat Metheny. Si alguien que la haya escuchado le llamó la atención algo, en el contexto de lo que estábamos conversando la clase pasada, las ilusiones auditivas, cosas que podían llamarnos la atención. Varias de estas, ¿sí? Lo siento, era como una pieza que empezaba con una guitarra súper tenue. Exactamente. O no sabría cómo saber explicar qué me produjo técnicamente en realidad. Pero estaba bonita la canción. En realidad se trata de dos puntos muy particulares de la pieza, ¿ya? Que están marcados ahí, el 1.37 y el 3.17, y los vamos a escuchar ahora. Como ya escucharon, espero, la canción entera, solamente nos vamos a focalizar en estos momentos, ¿ya? Pero me interesa que lo puedan escuchar recordando esta noción de ilusiones auditivas de la que hablábamos antes, porque aquí en esta pieza ocurre algo bastante particular. Así que vamos al grano. Voy a ponerlo un poquito antes. No... Consideren que esta es una música para guitarra barítono sola, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro antes de escuchar este fragmento. ¿Le llama algo la atención de ese fragmento? ¿Algo que esté fuera de lugar o que acústicamente sea llamativo? Ok, bien Tamara, por ahí va la cosa. ¿Puede ser un poquito más específica? Si es que hubiese otro instrumento, ¿qué instrumento sería? ¿O qué otro instrumento podría ser? ¿O cómo es las características? Como si hubiera un cello, dice Baltasar, justamente. Vamos a escucharlo de nuevo, ¿ya? Bueno, le voy a decir al tiro que no hay ningún cello, ¿ya? Es simplemente un efecto psicoacústico o una ilusión auditiva que ocurre. Hace un par de años, cuando estábamos en presencial, un estudiante descargó la partitura, la tablatura, y la tocó en el fragmento en la clase, y ocurría exactamente lo mismo, ¿ya? Así que es un fenómeno que se produce por la resonancia del instrumento. Escuchemos un fragmento una vez más.
escuchan? Lo mismo ocurre hacia el 3:17. Ok, Tamara pregunta cómo se hace eso con la guitarra. Bueno, justamente eso no se hace, digamos. No es que esté tocando, no es que esté produciendo esas notas largas explícitamente con la guitarra, sino que es una ilusión auditiva por las resonancias del instrumento en ese pasaje, ¿ya? Obviamente podría tocarse algo así con una guitarra, con un arco, etcétera, pero aquí se trata de un intérprete que está tocando rasgueos, ¿no es cierto?, con cambios de posiciones y que genera ese efecto, ¿ya? Eso quería mostrárselos como, digamos, tratar de llevarlo de las ilusiones auditivas más allá del laboratorio, ¿ya? Más allá del efecto del glissando Risset o del glissando infinito que vimos, o de los ejemplos que propone Diana Deutsch, como la equivalencia de octava, el desplazamiento de octava, sino que en la música que escuchamos todos los días también ocurren este tipo de fenómenos interesantes. Si ustedes algunos de ustedes les gusta quizás la música de Arvo Pärt, conocen, van a encontrarse con algunos fenómenos que podríamos clasificar dentro de las ilusiones auditivas también, ¿ya? Hay un concepto que habrán visto quizás en el glosario, no me voy a detener mucho aquí, pero es probable que lo encuentren en algún momento, es importante que lo reconozcan, que es la sinestesia, ¿no es cierto? Probablemente lo han escuchado, pero es una sensación o percepción cruzada de sentidos, así como oler un color o ver un sonido, escuchar un color, etc. ¿Ya? Es muy típico esto a veces en distintos tipos de arte y en música en especial. Hay una sinestesia real, ¿no es cierto?, que es una experiencia subjetiva, ¿no es cierto?, casi podría ser una condición clínica, ¿no es cierto?, donde no se pueden separar parámetros de distintos sentidos, que puede ser positiva, negativa o neutra, ¿no? Y también hay una sinestesia más bien intelectual o construida, ¿ya? Por ejemplo, van a encontrar la música de Messiaen, Olivier Messiaen, ya escuchamos un fragmento del cuarteto para el fin de los tiempos, pero él desarrolla un tema con el color y la armonía, ¿ya? Y también hay muchas personas que les pasa esto o que mnemotécnicamente les funciona esto también. Por ejemplo, yo tengo ¿cierto? Me sucede, por ejemplo, que al pensar en intervalos, siento que la segunda menor es como algo ácido, ¿cierto? La segunda mayor algo amargo, las terceras y sextas dulces, las quintas tritonos salados. Eso es una forma de pensar más que pensar es como de percibirlo, ¿ya? Pero hay distintas maneras de aproximarse a esto, ¿ya? Entonces sinestesia, para que lo recuerden, un cruce de sentido que muchas veces se explota artísticamente como recurso, ¿ya? Me gustaría introducir un concepto que es un experimento mío en realidad, ¿ya? Porque los OPART, como dice ahí abajo, son los Out of Place Artifacts, que son artefactos fuera de lugar. Si alguien ha visto estas teorías conspirativas de la televisión a los alienígenas ancestrales, seguramente ha visto algo de esto, ¿ya? Pero es un término que viene de la arqueología y que se utiliza para denominar un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto inusual donde no debería corresponder, ¿cierto? Y que desafía la cronología de la historia estándar, ¿ya? No es algo que tenga aceptación científica, ¿ya? Entonces está normalmente más relacionado y bastante desacreditado, ¿cierto? Porque está asociado a lo paranormal, a los ufólogos, etc. Pero bueno, a mí me interesa este concepto porque además de ser, como dicen
en inglés thought provoking, ¿cierto? O sea, como que hace pensar. Lo encuentro interesante para analizar ciertos objetos musicales, ¿ya? Que pareciera que no corresponden a su tiempo, ¿ya? Es una manera de aproximarse a la historia también y de ver, de romper un poco con esta idea del progreso o de que las cosas van evolucionando de manera lineal, la linealidad de la historia, ¿cierto? Y encontrar rarezas en músicas de otras épocas que nos hacen darnos cuenta de que en realidad la música en realidad no es algo tan lineal, ¿cierto? Y que ocurren cosas similares en distintas épocas, solamente que en otras épocas se desarrollan de manera más profunda. Pero bueno, entonces por eso he desarrollado esa idea como del opart musical, ¿ya? Entonces quiero mostrarles un fragmento para hacer algo concreto, digamos, en base a esto, de una sonata de Beethoven, ¿ya? Así más o menos, si decimos Beethoven, ¿de qué época estamos hablando? ¿De qué siglo? ¿De qué años más o menos? Correcto, siglo XIX, romanticismo. Beethoven representa la transición del clasicismo hacia el romanticismo. Ya, entonces estamos hablando del siglo XIX. ¿Y el jazz? ¿De qué siglo es? En qué siglo se desarrolla el jazz? Perfecto. Entonces escuchemos este fragmento de Beethoven, a ver qué les parece. Ahí todo convencional, ¿no? Bueno, etcétera. Hay otro video bien interesante sobre esto, donde entrevistan a Marsalis, trompetista de jazz también, se lo voy a copiar, con respecto a la importancia de Beethoven para el jazz. Pero eso es, sin duda llama la atención ese pasaje. Déjenme buscar el link para copiarlo en la descripción y que lo puedan ver más adelante. Y hay una película, no sé si ustedes la vieron, que se llama Copying Beethoven, copiando o transcribiendo a Beethoven, no sé cómo se tradujo. Y ahí aparece una escena que probablemente sea de ficción, pero de todas maneras es interesante, eh, donde tocan justamente este pasaje, ¿ya? Y los críticos de la época, ¿cierto? Les dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura de Beethoven? No sé. Casi como si Beethoven fuese una especie de viajero del tiempo, ¿no? Que viene con esta locura anticipándose un siglo. Eh, a ver, vamos a ver si puedo copiar esto. Compartir. No, no me resulta, pero lo voy a copiar aquí el título para que ustedes mismos lo puedan buscar en YouTube. Ese es el título. Ahí lo pueden escuchar después. Bien. Ahora, esto puede quizás uno también pensarlo como
como que de repente músicas contemporáneas o actuales se inspiran en cosas del pasado también, ¿no es cierto? En ese sentido, les quiero mostrar otro fragmento, la tercera sinfonía de Mahler en el primer movimiento, a ver si se les ocurre quién quizás se haya inspirado o quizás sea simplemente una coincidencia. Eso no habría que preguntarle a... Bueno, no lo voy a decir a quién, porque si no les voy a dar la pista, pero escuchemos un fragmento de la tercera sinfonía de Mahler y veamos si encontramos alguna referencia melódica de otra música. Si hay alguna música posterior a la que esta melodía nos lleve, nos recuerde. ¿Les suena familiar esa melodía? Se lo dejo de tarea entonces. Les voy a dar una pista. Eso.
Entonces, en este video, alrededor del 3:17 parece. Paren de escuchar solo la melodía. 3:13, ¿ya? Más que el contexto orquestal y todo eso, ¿ya? Y el link es... Así que si alguien quiere puntitos extra en algo, en el próximo trabajo, la próxima clase me dice a qué se parece esa melodía, ¿ya? En principio la cantan voces masculinas, o una voz masculina la melodía de que estoy hablando, ¿ya? Así que ahí se los dejo. Bien. Sigamos. Denle una vuelta, ¿eh? Porque digamos, hay melodías que se parecen, ¿ya? Es el 13, perdón, ¿qué minuto era? 3:13 creo que era. 3:13. Hay melodías que se parecen, pero esta melodía que yo estoy pensando, más que se parezca, es exacta, ¿ya? Es un pedacito que es exacto, ¿ya? Entonces, pónganle ojo. Si a alguien le interesó esto de los OPARTs musicales, les voy a dejar aquí un link a un texto que escribí sobre este tema, donde aparecen varios ejemplos, ¿ya? De músicas que de alguna manera no deberían estar ahí, ¿ya? Y que también es un buen ejercicio para escuchar, ¿ya? No se las voy a mostrar ahora por el tiempo. Si hay tiempo lo puedo mostrar después, pero hay otra sonata de Beethoven, la sonata Waldstein, donde aparecen unos acordes que ni siquiera son de jazz, sino que son de jazz de la segunda mitad del siglo XX, con tensiones ya así medio Herbie Hancock. Entonces, voy a poner el ejemplo quizás más adelante para que lo puedan escuchar. Bien, quiero que dediquemos un tiempo a la idea del Quodlibet. En realidad, lo que me interesa es que lleguemos al mashup, ¿ya? O a la mezcla, o la mezcla creativa, que es el trabajo que van a realizar ustedes, ¿ya? Pero quiero ir un poco más atrás en el tiempo y ver de dónde viene esta idea de la mezcla o del mashup. ¿Están familiarizados con esta idea del mashup? Yo lo he escuchado, ¿Sí? Ok. pero no sé si usado en el contexto correcto. Veamos un poco un par de ejemplos de Quodlibet, ¿ya? Que es más antiguo como noción, como forma musical. Voy a copiar aquí. ¿Me dicen si se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve Mozart y Haydn o no? Sí. Sí, profesor. Ok. Veamos este Quodlibet. Escuchémoslo primero y después veamos de qué se trata.
etcétera, etcétera. Bueno, ahí María dice una mezcla de canciones, claro. Un quodlibet es una superposición de canciones o de músicas o melodías, de melodías principalmente, que funcionan al mismo tiempo, ¿ya? Para responder a lo que preguntan antes, el sampling podría ser una forma de mashup, claro, pero aquí estamos hablando de una, porque sampling también puede ser sampler de grabar muestras y utilizarlas de alguna manera, pero lo importante es que en el caso del quodlibet y del mashup van superpuestos, van al mismo tiempo y funcionan, ¿ya? Las variaciones Goldberg, en realidad, las variaciones Goldberg tienen, ¿cierto? El área, que es la primera parte, y después variaciones, que son variaciones que mantienen la estructura armónica, ¿ya? Mantienen la misma secuencia de acordes y el contenido varía, excepto en las que están en modo menor, que son como parte del procedimiento típico de la época, ¿no? Pero la variación es un poquito distinto, ¿ya? Aquí la idea es que son melodías que funcionan al mismo tiempo, ¿ya? Entonces esto es como una especie de mashup, pero muy acotado en el tiempo porque son ciertas canciones o melodías, músicas tonales con una métrica muy, muy particular, ¿no es cierto? Y que hacen que funcionen, entonces podemos superponer melodías de Beethoven, Mozart, Grieg, ¿quién más aparecía? Schubert, Paganini, Tchaikovsky, etcétera, Bach, Johann Sebastian y Johann Christian, creo que era el otro. Entonces son melodías que funcionan al mismo tiempo, ¿ya? Esto es una forma de introducir a dónde quiero llegar, ¿ya? A ver si hay otro por aquí. Esto ya es mashup. Etcétera. Bueno, aquí sí está más bien secuencial, ¿no? Va como una primero y la otra después y de repente se topan entre medio, más que ir así en superposición, ¿no? Ahora, yo quiero que nos concentremos en la idea de la superposición, más que de la secuencia serial. Ya vamos a estar en la búsqueda de este fenómeno como en paralelo, ¿ya? Les voy a dejar un link aquí, si a alguien le interesan los algoritmos, la inteligencia artificial y la idea del mashup también. Pueden darle una mirada a ese paper de ahí que está bien interesante. Ok, vamos con un concepto parecido a esto del quodlibet o del mashup, pero muy particular. Así que les voy a mostrar el proyecto de un español que estuvo acá en Valdivia hace un par de años. Me pareció bien, bien interesante. Hasta ahora, para no apresurarnos tanto, ¿alguna inquietud, alguna duda, algún comentario también? Algo que les haya llamado la atención, ya sea del quodlibet, el mashup o los op-arts musicales, ilusiones auditivas, de alguna de las cosas que hemos estado hablando hoy día. Profe, pero eso de como juntar una y después otra, pero hacer que se escuche bien, ¿se considera como un mashup? ¿O Sin duda, es que, duda. o tienen que estar superpuestas?
No, se considera. Lo que pasa es que yo primero le mostré el Quodlibet, ¿cierto? El Quodlibet requiere, ¿cierto? Esta como forma musical o como procedimiento, se refiere a esta cosa en paralelo, ¿ya? En el mashup hay cosas secuenciales, ¿no es cierto? Cosas que pueden estar superpuestas también. Y en el trabajo que ustedes van a realizar para la próxima semana, que le vamos a llamar mezcla creativa, ahí sí realmente requerimos que sea en paralelo. No secuencial, sino que en paralelo uno encima del otro, ¿ya? Y por eso les voy a mostrar ahora un ejemplo de mezclas paralelas, ¿ya? Que hace este antropólogo español. ¿Sí? ¿Se aclara un poco la idea? Sí, profe. Sí, sí. Vale. Vamos entonces con Rubén Alonso y su idea del antropoloops. Imaginaros que pudiéramos colocar toda la música tradicional del mundo formando un paisaje enorme delante de nosotros, ¿no? Un paisaje de sonidos procedentes de culturas distintas y épocas diferentes. Y de ese enorme paisaje vamos a coger un fragmento de música tradicional de Jacasia, en Rusia, grabada en los años 70. Antropoloops surge de una idea muy sencilla, ¿no? La posibilidad de mezclar este fragmento que está sonando con otro de una canción de un músico congoleño de los 80, ¿no? Y que sin modificar los tonos originales de esos fragmentos de repente encajen. Y así podríamos añadir, por ejemplo, una percusión grabada en Yemen en los 60 y una canción tradicional cantada por 5 mujeres gallegas que grababan las Lomax en los años 50. Todos estos fragmentos sonando juntos forman algo que es nuevo y antiguo a la vez. Todos estos músicos expresándose desde culturas distintas y épocas distintas crean una conexión que no existía antes, ¿no? Y que para mí es como una celebración del profundo sentimiento musical que nos une a todos, a pesar de nuestras diferencias. Antropoloop surge como una manera de trabajar con esta idea, ¿no? Creando conexiones que no existían antes y usando las herramientas digitales y de sampleado para componer canciones con fragmentos de todas partes del mundo, ¿no? Desde que empezamos con el proyecto hace 3 años nos interesaba mucho la relación entre la visualización de datos y la remezcla, ¿no? Nos parecía muy importante poder visualizar la procedencia de todos los fragmentos y así hacer el proceso de remezcla más transparente y más visible, ¿no? Lo que estáis viendo en la pantalla es una primera versión de una aplicación de código abierto desarrollada en Processing por Esperanza Moreno, que permite visualizar en tiempo real cómo se van mezclando los fragmentos del software que yo utilizo, ¿no? Y así como veis, pues mostrar
las portadas originales, la procedencia de cada uno de esos trozos, la fecha de grabación, los metadatos del MP3, así como también, por ejemplo, el volumen al que se mezclan y la duración de cada fragmento. Esto que veis en la pantalla son algunas de las portadas de los discos originales que se mezclan en esta canción que está sonando, ¿no? Cuando una canción nueva va tomando forma, intento hacer una portada nueva a partir también de fragmentos de las portadas originales, ¿no? Es un proceso divertido siempre y como muy gratificante porque realmente así todo el proceso de remezcla musical también se refleja en lo visual, ¿no? Y también permite, pues, no sé, por ejemplo, contar historias como esta canción que solamente utiliza fragmentos de música africana, o esta en la cual esta fabulosa tía Molly Jackson, una activista norteamericana de principio de siglo, cuenta cómo su vecina le explicaba cómo convertirse en una bruja, ¿no? Bueno, les voy a dejar el link para que lo puedan ver completo, lo pueden ver por correo también. Pero quiero avanzar. Antes de que hagamos una pausa, ahí hay otro video que también le voy a compartir después. Ok, yo creo que podemos hacer una pausa. ¿Qué les pareció lo de el Anthropoloops? Está súper bacán, profe. Está bueno, ¿cierto? Fue bien entretenido ver esto y bueno, poder conversar con Rubén también. Estuvo hace 2 años, ojalá que venga de nuevo cuando volvamos a las cosas presenciales. Pero vamos a conversar un poquito más de esto y de la mezcla creativa, que es lo que van a hacer ustedes, a las 10. ¿Ya? Hagamos una pausita de pantalla, unos minutos, y a las 10 nos enchufamos nuevamente. ¿Vale? Ya. Ok.
Bien, vamos a retomar. Entonces, voy a compartir pantalla. Ok, ¿se escucha? Sí. Sí. Ya, vamos a hablar entonces de la entrega que tienen para la próxima semana. La idea es que la entrega la hagan por Cibeduc MD, pero no estoy seguro si se puede subir archivos zip a Cibeduc MD, así que voy a investigar. Si no puede ser por Cibeduc, les voy a enviar instrucciones para que lo hagan por WeTransfer u otro mecanismo. Pero de todas maneras, quiero que revisemos bien las instrucciones de lo que hay que hacer. Les voy a mostrar un ejemplo también y cómo se va a evaluar esto. ¿Ya? Me interesa que quede súper claro, así que cualquier duda me preguntan. Voy a ir una vez con las instrucciones de lo que vamos a hacer y después comentamos y me dicen si hay preguntas, y les voy a mostrar cómo voy a evaluar esto. Y les voy a mostrar un ejemplo también de una mezcla creativa que hice para que lo puedan ver. Entonces, este trabajo consiste en seleccionar dos fragmentos sonoro-musicales. Digo sonoro-musicales porque pueden ser no necesariamente de música como la entendemos convencionalmente. ¿Ya? Las fuentes pueden ser varias, puede ser YouTube, pueden ser CD, pueden ser lo que ustedes quieran, pero de todas maneras van a tener que traspasarlo a un formato MP3. ¿Ya? Tienen que escoger muestras de 30 segundos de duración, cada uno. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes mezclen esto, va a seguir durando 30 segundos, no un minuto, porque no es serial, no es consecutivo, sino que es así, uno encima del otro. ¿Ya? Los fragmentos deben tener un origen diverso. Pueden ser estilos distintos o épocas distintas, pero tienen que tener rasgos sonoros comunes. Y esta es la parte interesante del trabajo. ¿Por qué funcionaba lo de Anthropoloops? Lo de Anthropoloops funcionaba porque estaban cantados en la misma tonalidad o modalidad, o tenían un ritmo similar, etc. ¿Ya? O armonías parecidas, timbres, distintos motivos. En la búsqueda e identificación de estos fragmentos de características sonoras similares, sonoras y musicales deberían ser similares, se ponen en evidencia las competencias analíticas que hemos desarrollado en estas clases. Es decir, los sonidos de alguna manera calzan, ya que tienen o alturas similares, o ritmos que concuerdan, o se complementan, o timbres que se fusionan bien, o todo lo anterior. ¿Ya? Utilizando el software Audacity, que es gratuito, lo pueden descargar, u otro similar, van a superponer ambos fragmentos de manera de crear una mezcla coherente. Y aquí hay dos restricciones bien importantes. No se debe modificar el pitch, o sea, si tengo una canción que está en fa y la otra está en sol, y digo, oye, pero que están súper cerquitas, calzan, voy a subir. No, ¿ya? De la misma manera que lo que hace Anthropoloops, que no modifica las mezclas originales, las músicas originales, no se debe cambiar el pitch, altura de las muestras, ni su tempo, ni su velocidad. Que hay dos muestras y una está casi el mismo ritmo que la otra, entonces la voy a subir un poquito. No, no se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, lo que se va a evaluar es que la sinergia de estas dos muestras funcione. Ojalá que genere una sinergia, de hecho, que no sea solamente que funcione, sino que ojalá que se produzca algo nuevo que sea interesante. Entonces se va a evaluar que se cumpla con lo solicitado, que es lo formal, el formato, y que la mezcla funcione, que funcione musicalmente. Esto lo voy a volver a recordar, así que no se preocupen, pero es muy importante, ¿ya? Se va a enviar esto a través de Cibeduc o WeTransfer o otra cosa, es que no me resulta lo de Cibeduc, pero ya hoy de la noche o mañana ya debería estar habilitado para que ustedes puedan subir, empezar a subir. Y en un mismo archivo comprimido,
el archivo tiene que tener un nombre bien particular y lo hago súper así cuadrado porque me interesa que aprendan a hacer este tipo de formatos de concursos, de convocatorias, festivales, porque si no lo hacen, no les revisan sus postulaciones, ¿ya? Entonces, el archivo zip va a ser su nombre-apellido.zip y va a incluir un informe, que es un informe mínimo, ¿ya? Simplemente un formato PDF con nombre-apellido.pdf en los archivos y los archivos de audio, que va a ser la fuente, la primera fuente, ¿no es cierto? Nombre.apellido, nombre-apellido 01 mp3, la segunda fuente, nombre-apellido 02 mp3, y la mezcla creativa que va a ser nombre-apellido 03.mp3. ¿Por qué es importante esto? Porque me va a ahorrar mucho tiempo revisando, simplemente por eso. Si yo tengo que empezar a cambiar los nombres y decir, y se llama mezcla MP3, chuta, mezcla de quién es esta cuestión, y empezar a ir para atrás, carpetas, ¿ya? Si ustedes siguen esta instrucción con nombre y apellido, se hace mucho más fácil el proceso de revisión, ¿ya? Ese es el motivo principal. Y que ustedes se fogueen y practiquen este tipo de formatos que pueden ser un poco aburridos de hacer, pero que es muy importante para poder participar en convocatorias. ¿Qué es lo que tiene que ir en el informe? El informe es mínimo. Simplemente debe incluir los nombres de los tracks, ¿ya? Cómo se llaman las músicas y quiénes son sus autores, ¿ya? Y los links con minutaje de los extractos utilizados. Si es que hay links, si es que están utilizando YouTube o algo así. Si no hay links, no importa. No importa el minutaje, ¿ya? Lo que sí es importante es que yo pueda escuchar la fuente 1 sin cambios, es decir, ese es el primer archivo MP3, que pueda escuchar la fuente en el otro MP3 y la mezcla creativa. Tamara pregunta si al superponer los dos fragmentos tal y como están hoy, puedo, por ejemplo, usar una instrumental de una canción y una melodía. No, la idea es que no separen, ¿ya? Que no saquen, que no tomen elementos, digamos, pistas individuales, por ejemplo, sino que es la pista completa, ¿ya? Ahora, si es una parte instrumental de una canción y es una parte cantada de la otra canción y funciona superpuesta, bien, no hay problema, ¿ya? Esto es importante, los trabajos subidos con otro formato o el nombre del archivo serán evaluados con nota máxima 5. Voy a ser súper riguroso ahí, ¿ya? Porque es muy importante que aprendan a hacer este tipo de cosas con formato solicitado. Ahora, ¿qué voy a evaluar aquí? Es muy simple. Uno, que se cumpla el formato de 1 a 3 puntos. Que la mezcla funcione, ¿ya? Que digamos tenga una coherencia musical, porque ahí estoy evidenciando que ustedes realmente pueden decir, ah, mira, la música de esta canción tiene una armonía que funciona con la melodía de la otra, o estos ritmos se complementan, etc. También voy a evaluarlo de 1 a 3. Que haya un balance, esto sí es una cosa que pueden editar, ¿ya? Que si tienen una muestra que está muy fuerte y la otra muy bajita y al superponerla apenas se escucha, entonces que puedan ustedes balancearla, ¿no es cierto? Bajarle los decibeles a la de arriba, o subirle a los de abajo, etc. ¿Qué es lo que es FL, Amaro? Ah, Fruit Loops. Sí, claro, por supuesto. Se puede ocupar lo que ustedes quieran, ¿ya? Si ustedes tienen Audition o Pro Tools o yo digo Audacity porque es gratuito y está ahí disponible, pero no hay restricción. Entonces, ojo con el balance. Y lo otro es que no hay adición de alturas y ritmo. Esas son cosas importantes, ¿ya? También lo voy a evaluar del 1 al 3. Y finalmente voy a evaluar que se trate de músicas distintas, ¿ya? La idea aquí, bueno, el Anthropoloops igual son músicas bien distintas, ¿eh? Pero igual tienen algunas comunalidades porque son... Bueno, quizás ahí lo distinto va por el tema geográfico y de época, así que sí son distintas. Pero a lo que voy es que si alguien me pone una mezcla, un rock en 4/4, balada rock, y la otra música también es una balada rock en 4/4, pucha, no, se dio una vuelta muy grande. La idea es que aquí puedan mezclar Tchaikovsky con música mapuche, ¿ya? Por dar una idea, digamos, no tiene que ser eso en estricto rigor, ¿ya? Pero sí que se den una vuelta un poquito más lejana, ¿ya? Entonces, eso también lo voy a evaluar del 1 al 3. 12 puntos, súper claro, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe,
Yo tengo Con la nueva ola, estaría bueno. Perdón, adelante. los fragmentos se pueden manipular, así como ponerle efectos como reverb o cosas así, ¿no? Yo prefiero ¿Qué que es no. lo que- Prefiero que se limiten, si tienen que manipularlos, prefiero que se limiten solamente a esto, al balance. ¿Ya? Ok. Lo que sí pueden hacer, que puede ser interesante, es jugar un poquito con el paneo. ¿Ya? O sea, ustedes pueden quizás la mezcla de arriba tirarla un poquito a la izquierda y la mezcla de abajo tirarla un poquito a la derecha, por ejemplo. Pero no lo hagan 100% izquierda y 100% derecha porque no va a ser tan efectivo. Pero sí pueden jugar con el balance y con el paneo si quieren. Eso sí. Lo otro que también es importante, cuando ustedes presentan un trabajo de estas características, que el archivo final sea un archivo que den ganas de escuchar. Entonces, si alguien llega y presenta un archivo y no está sonando nada y de repente ¡pah! Parte así de golpe, no es tan agradable. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Agregar un pequeño fade in, ¿cierto? Al principio y agregar un pequeño fade out al final. ¿Ya? Es una manera de presentar su trabajo de mejor manera, ¿ya? Más ordenado. Entonces aquí en realidad la pauta de Profe, actuación, sí, y entonces el trabajo tiene que durar exactamente 30 segundos. exactamente. Ah, ok. Y no se pueden de repente, por ejemplo, en el minuto, o sea, en el segundo 15, mutear un No, rato un fragmento, ¿no? mm, Ah, ya. no. La idea es que cojan fragmentos que funcionen los 30 segundos. Ese es el desafío, ¿ya? Entonces no olvidar balancear esto, quizás paneo si corresponde, ¿ya? Uy, no logro escribir esto. Y también pueden jugar un poquito con el fade in y fade out para hacerlo más agradable la escucha. ¿Tienen que partir al mismo tiempo o puede uno partir ligeramente después que el otro? A ver, si estamos hablando de un segundo de diferencia o algo así, no hay problema, ¿ya? Pero la idea es que sean 30 segundos en ambos casos. Entonces a lo mejor una va a tener silencio al principio, bien, ya partió. ¿Ya? Pero que no haya, o sea, pueden hacer un ajuste al inicio, claro, al inicio, pero solamente al inicio, no cortar y editar entre medio. Si tienen una cosa que parte y la otra parte un segundo después, pero de ahí para adelante van juntos, bien. ¿Ya? No se olviden del fade in, fade out, es un detalle, pero hace que esto sea mucho más interesante de escuchar. Entonces no editar las alturas y el ritmo. Eso, ¿está claro? ¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo, pero antes del ejemplo les voy a mostrar la música. Bueno, una música ya la escucharon, en realidad, que era la Parciales de Gerard Grisey, que la escuchamos en la primera clase. Y les quiero mostrar un fragmento de esta música increíble de las voces búlgaras. Y después les voy a mostrar qué es lo que dice con eso. Les voy a enviar el link también de esta música. La pueden escuchar, es bien impresionante. Alguien pregunta si se puede incluir algo de Michael Jackson y un cantante actual. Bueno, no sé por qué no podría incluirse eso. Claro que sí. Ojalá que no sea un cantante que hace una música muy parecida, o sea, del mismo género que Michael Jackson. Ese es el punto, digamos.
la idea es que sea música diferente, ¿ya? Pero músicas no hay restricciones, se puede poner el tipo de música que ustedes quieran. Bueno, ese fragmento de las voces búlgaras a mí me pareció que podía funcionar con un fragmento de la obra Parciales de Gerard Grisey, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Aquí estoy ocupando Amadeus, que es un software parecido a Audacity también. Arriba van a ver el fragmento de las voces búlgaras y abajo el fragmento de Grisey. Este no lo hice de 30 segundos, lo hice un poquito más corto, ¿ya? Pero es la misma idea. Ok, ese era el ejemplo entonces. No sé si queda claro para dónde va esto. Aquí en este caso había un tema armónico que hacía que esto funcionara porque son notas parecidas, ¿no es cierto? Y además hay un tema como de la envolvente, de la dinámica. Este día como que está tanto en las voces como en la parte instrumental. Además había un tema como de rítmico, pero ni tanto, ¿ah? A veces se escuchaba un poquito más adelante, más atrás, pero por la naturaleza del material hace que sí funcione superpuesto. ¿Mm? Entonces, esa es la idea, que encuentres músicas de ámbitos diferentes y que en realidad funcionen juntas. Un poco lo mismo que decía Rubén en el caso de Anthropoloops, ¿no? Esta idea que la música une cosas que son diversas, ¿ya? ¿Alguna duda? Voy a enviar de todas maneras el detalle de la mezcla creativa por correo y por el Cibeduc, y ahí les confirmo si es que se sube a través de Cibeduc o se sube a través de WeTransfer, otro método, ¿ya? Profe, ¿Sí? pero esa mezcla que usted hizo, la otra pista que mezcló con la de las voces, ¿Ya? ¿la hizo usted o es de otro artista? No, como expliqué, esto de arriba es de las voces búlgaras, ¿cierto? Y lo de abajo Pero es lo un daba. fragmento de parciales de Gerard Grisey, que escucharon en la primera, segunda y creo que incluso tercera clase. Ah, ok, ya. Claro, la idea es que no es crear aquí otra pista, sino que es utilizar músicas que ya existen. Que la fuente puede ser YouTube, puede ser un CD, lo que ustedes quieran, pero no es que componer otra pista, sino que el acto de composición es al superponer dos pistas de música distintas, ¿ya? Es un poco como jugar con objetos encontrados, ¿no? Que uno encuentra un palito en la playa y encuentra una piedra en otro lado y tienen una textura parecida y funciona súper bien uno encima del otro o algo, ¿no es cierto? Como esa es la idea, no inventar algo distinto. Ya, ¿estamos claros en eso? ¿Sí? Nos quedan 10 minutitos.
y quiero que conversemos sobre la lectura de Jacques Attali. Así que si tienen su documento por ahí, lo pueden sacar. Yo voy a buscar mi copia y podemos empezar a conversar. Recuerden no dejar esa lectura para el último minuto porque la lectura no es precisamente fácil tampoco, a pesar de que son pocas páginas, pero son páginas que dan que pensar. Y además vienen más lecturas en el camino. De hecho, probablemente, creo que esta vez no, porque quiero que se concentren en la mezcla creativa, pero ya para la próxima semana les voy a dar más lectura. Entonces vamos con Attali y empecemos a trabajar el texto Ruidos. Les di, si mal no recuerdo, como lectura el capítulo de el primero, que es escuchar y repetir, si mal no recuerdo, ¿no? Que esos son los capítulos. Sí, Ya, y el número de páginas, cuando di número de páginas me refería, y lo explicité ahí, me refería a este número de páginas, ¿no? No consideran el número de páginas que arroja el documento PDF, sino que es el número de páginas impreso del libro. ¿Ya? Entonces, ¿quién se tira a la piscina con la primera parte de escuchar? ¿Algún punto que les llame la atención que creen que haya que destacar? profe, yo noté hartas cosas, pero son hartas, en realidad. Pero Em, vamos filtrando, vamos yendo a lo más llamativo, a cosas que nos pueden servir para iniciar la conversación. bueno, lo primero que noté fue que la organización política del siglo XX se arraiga en el pensamiento del siglo XIX. Este está casi completo en germen, como decía, en la música del siglo XVIII. O sea, que de esa idea sugiere que entre estos siglos no hubo mucho cambio, por así decirlo, en cuanto a innovación musical. Y más que innovación, al control de la música em, jerarquizada y todo eso que explicaba. La iglesia tenía ese control también. También había como, claro, el arte popular y el arte no me acuerdo cómo se llama, no de cámara, sino de otra cosa que decía. Pero eso es el primer punto que puse. Después tengo más, pero no sé si alguien quiere más complementarlo. Ya, bien, bien, vamos entonces complementando estos puntos. Hay algo que aparece muy temprano en el texto y que creo que es importante considerarlo, que es una idea que presenta Talí de que la música anuncia, que tiene una capacidad profética. ¿Ya? Porque esa es su tesis principal, ya que la música misma nos serviría para estudiar el devenir, el futuro. Y que si vemos la música del pasado podemos encontrar la relación con procesos sociales que ocurren hoy. ¿Alguien quiere complementar lo que mencionó el compañero? ¿Algún otro punto sobre la primera parte de Attali, de escuchar? Ahí en el chat están los chiquillos. Ujú. No sé si habían pensado ustedes en la idea de la música, porque habla de ruidos y política y del poder, y finalmente es un libro de economía política de la música, y finalmente si uno lee unas páginas se da cuenta de que Jacques Attali viene de una matriz de pensamiento económico de carácter marxista o post-marxista, ¿no es cierto? Parte de ahí, ¿no? Entonces, ¿habían pensado en analizar la música o considerar la música desde esta perspectiva? La economía política de la música. ¿Sí? Ok. Profe, ¿Sí? creo que la idea principal creo que se desenvuelve entre
la lectura al principio creo que va en torno a eso, en cuanto a cómo, o sea, no sé si es un capítulo o gira en torno a eso. Bueno, esa es una idea principal súper fundamental en cuanto al hecho de cómo la música ya se perdió ese sentido ritual, como se explicaba, y ahora pasa a ser solamente em, representativo, y no solo eso, sino que, ¿cómo era el otro? Em, Ese se me fue. Pero claro, ya no es ritual y solamente pasa a ser comercial. Ahí hay un punto ultra clave en lo que acaba de mencionar el compañero. El tránsito de la música como acto ritual a una especie de producto o de servicio o de mercancía, que es la palabra que utiliza Attali, ¿no? Con repetición, esa es la palabra que es. Claro, Como el concepto. la repetición es lo que nos va a llevar más adelante al capítulo final y que está asociado a la tesis de Jacques Attali, que al repetirse la música y al multiplicarse y al banalizarse su producción, esta pierde valor. Pierde no solamente, no se trata solamente de un valor emocional o de un valor artístico o cultural que pueda tener la música, sino que pierde valor económico también. O sea que la música vale menos. Si ustedes piensan lo que paga YouTube o Spotify hoy por reproducción es mínimo. O sea, uno tiene que tener del orden de millones de reproducciones para ganar un poquito. Entonces hay una pérdida ahí de valor económico muy, muy tangible, muy clara en la música. Los músicos, muy pocos músicos ganan por álbum, por CD. Y eso tiene que ver también con que después de un pic del CD, de la música envasada, los músicos han empezado también hoy, o hace un rato en realidad, a hacer más presentaciones en vivo, porque hay más posibilidades de que eso sea sustentable que la venta de CD. Por un lado está el pirateo, ¿no es cierto?, que es la copia de la copia, y por otro lado está la pérdida progresiva del valor económico de la música por la facilidad con que se hace, que se produce, eh, que se multiplica, digamos, que se copia, la copia de la copia. Mucha de la música que suena son copias de copias de copias, evitando, digamos, ¿cierto?, la minucia del copyright, pero hay mucha música que al final es una copia de otra canción que le cambian un par de notas, un par de acordes, un par de ritmos, pero sigue siendo algo que ya estaba, ¿no? Ya, eso como introducción, pero muy bien, no me acuerdo quién fue Baltasar el que comentó antes, ¿o no? ¿O alguien más? Sí, profe, yo. Buena lectura, Baltasar. Yo espero más comentarios para la próxima sesión. No les voy a dar otra lectura, pero sí les pido que por favor lean con detención estos dos capítulos, el escuchar y el repetir, porque nos vamos a meter más encima. Tomen nota, destaquen, traten de sacar conclusiones por cada uno de los capítulos, más allá de dar una impresión o un comentario breve, traten de reflexionar en torno a esto, ¿ya? Juan Pablo. Sí, tengo una pregunta específica Ujú. a cuando el autor se refiere a ruido en la obra, ¿se refiere de alguna forma figurativa o un concepto el concepto que tenemos nosotros, por ejemplo, en el glosario? Buenísima pregunta. Les propongo que la respondan para la próxima clase. Voy a tomar nota. Bueno, Como pista, probablemente no se refiere al ruido de la manera que nosotros hemos conversado en la clase, que era, ¿cierto?, desde la perspectiva acústica, como onda irregular, o desde la teoría de la comunicación, como interrupción de un mensaje, o desde la psicología, como un ruido, como un sonido molesto. Probablemente no, ¿ya? Entonces, démosle una vuelta a eso y vengamos a la próxima clase con una definición de a qué llama a Thalía en este texto ruido, a qué se refiere por ruido. Eso. Yo les propongo que trabajen este documento, que tomen nota. Si por ejemplo yo estaba destacando algunas cosas que quiero conversar con ustedes, tomen anotaciones. Por ejemplo, ahí está la idea de
ruido que se refiere por ruido Talí. No dejen el documento así leído solamente, sino que trabajenlo, ¿ya? Y la próxima clase lo vamos a retomar. Por ahí Amaro mencionaba el tema de los juglares, cómo evolucionan los juglares en el tiempo, cuál era su función. Pero hay que, digamos, trabajar más eso, ¿ya? Traer más procesado el texto. Eso sería por hoy. Voy a escribirles por correo y por Cibeduc con la instrucción de la mezcla creativa y con definitivamente la manera de subirla. Recuerden que eso se sube el próximo martes. Perdón, próximo lunes. 17, sí. Y eso, ¿hay alguna duda? ¿Aquí alguna pregunta? ¿Algo más? ¿No? Bueno, un gusto como siempre y atención al correo. Vale, profe, nos vemos, cuídese. Chao, profe, gracias. Profe, Que estén muy bien. buenos días. Chao, profe. Se fue mi aporte en esta clase.